La economía argentina ha sido históricamente un terreno de disputa, donde los datos se convierten en herramientas de persuasión y los discursos se estructuran en función de intereses políticos. En este contexto, la reciente baja de la inflación ha generado reacciones polarizadas. Por un lado, quienes la consideran un hito histórico, y, por el otro, aquellos que la ven como un fenómeno coyuntural sin impacto real en la economía de la mayoría de la población. El gobierno presenta esta baja inflacionaria como una prueba irrefutable de que su política económica está funcionando y de que, en poco más de un año, ha logrado lo que ninguna administración anterior pudo. Sin embargo, la pregunta clave no es si la inflación está bajando, sino si este proceso es sostenible y qué costos sociales y económicos conlleva. Un dato indiscutible, pero con interrogantes según la información analizada, la inflación de enero de 2025 se ubicaría entre un 2% y un 25%, marcando la inflación más baja en los últimos 53 meses. Sin dudas, este descenso es significativo, considerando que la inflación ha sido uno de los problemas más persistentes en Argentina. Durante décadas, el país ha atravesado periodos de inflación descontrolada, hiperinflación y distintas estrategias de control de precios que han fracasado en su intento de estabilizar la economía. Lo que se presenta hoy como un cambio de paradigma, entonces, no es menor. Sin embargo, reducir la inflación no es sinónimo de crecimiento económico, ni implica necesariamente una mejora en la calidad de vida de la población. Por eso, es fundamental analizar qué factores han llevado a esta reducción y qué consecuencias podrían derivarse de este nuevo esquema. Los pilares del plan económico y sus consecuencias. El gobierno ha basado su política económica en tres pilares fundamentales: eliminación del déficit fiscal, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. Se han realizado profundos recortes en el gasto público, lo que ha impactado en diversas áreas como subsidios, asistencia social y obra pública. Ajuste monetario. Se ha restringido drásticamente la emisión de dinero para evitar que el financiamiento del tesoro incremente la inflación. Control del tipo de cambio. Aunque el gobierno ha logrado mantener la estabilidad cambiaria, la existencia de un cepo genera distorsiones y plantea interrogantes sobre qué ocurriría si se libera completamente el mercado de divisas. Si bien estas medidas han contribuido a reducir la inflación, también han generado interrogantes. La menor emisión y la reducción del gasto público han enfriado la economía, lo que ha llevado a una caída en el consumo y una desaceleración en varios sectores productivos. En este contexto, hay tres críticas fundamentales al modelo económico vigente. En el cepo cambiario, se argumenta que las restricciones en el mercado de cambios impiden conocer cuál sería el valor real del peso en un esquema completamente libre. Mientras que el dólar oficial se mantiene relativamente estable, el mercado paralelo sigue reflejando una brecha que podría generar inestabilidad en el futuro. La balanza comercial. Existen dudas sobre cómo impactarán las restricciones a las importaciones y exportaciones en la actividad económica. La falta de insumos importados puede afectar la producción industrial, mientras que el freno al consumo interno puede generar problemas en el mercado laboral. La tasa de interés. La política de tasas en un contexto de cepo y contracción del gasto puede provocar distorsiones, afectando la inversión y el financiamiento de empresas. A pesar de estos puntos, la baja inflación se presenta como el principal logro del gobierno. La pregunta es si este proceso se sostendrá o si, en ausencia de crecimiento real, podría revertirse en el mediano plazo. El consumo y las ventas, recuperación real o rebote técnico. Otro aspecto clave en el análisis es el comportamiento del consumo. Mientras que el crecimiento interanual de las ventas minoristas en enero de 2025 alcanzó el 255%, la comparación mensual desestacionalizada muestra una caída del 0,5%. Esto plantea una disyuntiva: ¿se trata realmente de una reactivación económica, o es simplemente un rebote estadístico tras meses de caída en el consumo? El dato interanual puede dar la sensación de que hay una recuperación, pero si se observa la tendencia en términos mensuales, se evidencia que la recuperación aún no es homogénea. Existen sectores que muestran mejoras, como el consumo masivo, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal, mientras que otros siguen en niveles bajos de actividad. El problema de fondo es que una desaceleración inflacionaria no significa automáticamente una mejora en el poder adquisitivo. Aunque los precios suban a menor ritmo,
Los salarios han quedado rezagados después de meses de fuerte inflación, lo que genera una sensación de estancamiento en la economía doméstica. El poder adquisitivo, una recuperación a medias. Uno de los discursos predominantes es que los sueldos le ganan a la inflación. Sin embargo, esta afirmación debe ser analizada con más profundidad. Durante gran parte de 2024, la inflación mensual superaba el 10%, lo que implicó una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Si bien ahora los salarios pueden estar creciendo por encima de la inflación mensual, esto no significa que hayan recuperado los niveles previos. En este sentido, la comparación con los meses de alta inflación puede generar una ilusión óptica. Es cierto que los sueldos han comenzado a mejorar en términos reales, pero aún no se ha compensado la caída del año anterior. Además, el contexto de ajuste y recesión limita la posibilidad de un crecimiento sostenido de los ingresos. El respaldo de organismos internacionales y el mercado financiero. El gobierno destaca el respaldo de organismos financieros internacionales como el FMI y bancos de inversión, que han publicado informes positivos sobre la economía argentina. Todos bancando, se repite como un argumento a favor de la estrategia oficial. Sin embargo, la historia económica argentina ha demostrado que el apoyo de los mercados financieros no siempre se traduce en bienestar social. La confianza de los inversores es importante, pero no puede ser el único indicador de éxito. Lo fundamental es cómo impactan estas políticas en la vida cotidiana de la población y si se logran mejoras estructurales en el empleo, el consumo y la producción. Recuperación en V o crecimiento genuino. Otro de los conceptos que se enfatiza es que el país ha pasado de una recuperación en V a un crecimiento genuino. En términos económicos, la recuperación en quinta implica que una economía que sufrió una caída abrupta logra volver rápidamente a sus niveles previos. Sin embargo, para que esta recuperación se transforme en crecimiento real, es necesario que haya inversión sostenida, generación de empleo y mejoras en la productividad. La estabilidad inflacionaria es un primer paso, pero sin políticas de desarrollo, el crecimiento podría ser efímero. Conclusión: cambio estructural o fenómeno pasajero. El análisis económico no debe limitarse a celebrar indicadores aislados, sino que debe considerar el impacto general en la sociedad. La reducción de la inflación es un dato positivo, pero aún queda por ver si este cambio será sostenible o si es solo un fenómeno transitorio dentro del ciclo económico argentino. En este contexto, las preguntas clave son: ¿es la baja inflación un verdadero cambio estructural o solo una fase temporal? ¿Cómo ha impactado la actual política económica en la vida cotidiana de la población? El tiempo dirá si la Argentina está frente a una transformación real o simplemente ante una nueva etapa dentro de su ya conocida volatilidad económica.